Bien, jóvenes, buenas tardes con todos y con todas. Es un honor para mí estar compartiendo este final de tarde ya de este día y agradeciendo la invitación de los organizadores de este diplomado. Vamos a compartir algunos conocimientos, vamos a compartir información relevante de los temas que hemos programado. Y la idea es que esto no se convierta solo en un monólogo, sino que podamos interactuar, ¿no? Que podamos compartir experiencias, opiniones, de repente a través de las preguntas, ver cuál es el estado de la institución a través de la legislación comparada, de la jurisprudencia o de la doctrina, ¿no? Este es un curso de Derecho Civil y Procesal Civil. Vamos a empezar con los puntos de civil y creo que el tema o el tópico que vamos a tocar es el básico, como para poder ir calentando e ingresar a los demás temas, ¿no? Creo que a partir de esta primera sesión vamos a ir engarzando los subsiguientes temas que tienen que ver con la temática que es llamado para este diplomado, ¿no? Y espero la participación de todos ustedes y bueno, ya mi nombre lo saben. Yo soy profesor de posgrado de la Universidad San Martín de Porres. Soy también profesor de posgrado de la Universidad Católica, ¿no? He dictado cursos también en la Academia de la Magistratura por un buen tiempo, en el posgrado de la Universidad San Marcos. He sido profesor visitante y hasta hace unas semanas he dictado un curso en el posgrado de la Universidad de Chiclayo. En fin, la experiencia también que tenemos en sede judicial nos apoya también en esto como para volcar esas experiencias a la temática que vamos a desarrollar y sobre todo para que ustedes puedan aprovechar de alguna manera la información que se les va a brindar, ¿no? No sé si es suficiente con esta presentación. A los organizadores, de repente están todavía ahí, me avisan para ver cuál va a ser la dinámica de los tiempos. ¿Qué significa enfrentar a un tema de esa naturaleza al que se le denomina en teoría situaciones jurídicas subjetivas? En realidad, el truco para entender esto, según mi opinión, es que sepamos descomponer cada una de estas palabras que integran el título de la institución y podamos entenderlas una por una y luego que entendamos individualmente cada una de ellas, las fusionemos y entendamos a la situación completa, integrada, ¿cierto? El nombre es un poco largo, ¿sí? Pero si logramos descomponerlo y entender cada una de ellas, nos vamos a dar cuenta que es más sencillo de repente capturar el conocimiento a partir de lo que se está expresando, ¿no? No tenemos una pizarra, lamentablemente, pero podemos descomponer esta palabra para poder ir entendiendo poco a poco de qué se trata, ¿cierto? Fíjense, primero separemos el elemento subjetivo. ¿Qué significa el elemento subjetivo en esta institución? Se refiere a los sujetos, ¿sí? ¿Quiénes son los sujetos? Es decir, ¿quiénes podrían estar involucrados en esta categoría de sujetos? Cualquiera. Cualquiera que se nos ocurra dentro del derecho civil, ¿no es verdad? Persona natural, persona jurídica, persona irregular, o algún sujeto de derecho en especial que se le pueda considerar, ¿no es cierto? También puede ser el concebido, personas menores de edad, mayores de edad, todos aquellos sujetos que encuentran un reconocimiento en el ordenamiento jurídico pueden calificar como sujetos, ¿no? Cuando en una institución se habla del aspecto subjetivo, en realidad de lo que se está refiriendo es del sujeto, ¿sí? Entonces ya tenemos el primer
el primer tópico. Si hablamos de situaciones jurídicas subjetivas, el primer elemento es que identifiquemos a uno o más sujetos en determinada circunstancia, ¿no? El segundo elemento se refiere a las situaciones, ¿no es cierto? El sujeto, y ahí vamos complementando la idea, el sujeto se encuentra por disposición de una norma en una situación determinada, ¿cierto? Cuando hablamos de las situaciones, hablamos de cualquiera en la que se encuentren los elementos subjetivos que hemos mencionado, ¿cierto? ¿Quién te pone en esa situación? La disposición normativa. Cuando hablamos de disposición normativa, cuando nos referimos a este extremo de la situación jurídica, ¿no es cierto? No se trata de cualquier situación en la que se encuentre el sujeto, sino a la posición, a la situación en la que lo coloca al sujeto la disposición normativa, léase norma. Nos hemos acostumbrado a decir norma, ¿no es cierto? Cuando sabemos, por el desarrollo de los estudios que se han venido realizando, que hay una clara diferencia entre disposición y norma, pero bueno. Esta es una tesis de Guastini, que ustedes probablemente también la conocen, ¿no es cierto? Pero si el elemento jurídico tiene un referente, esta es la norma jurídica, para decirlo en sentido general. Yo prefiero hablar de disposición jurídica, pero, en fin, para no entrar en equívocos, para no entrar en conflicto en relación a la denominación, digámosle norma jurídica o disposición jurídica, como quieran decirle, ¿no? Entonces, se trata de un sujeto puesto en una situación por la norma, ¿no es cierto? Y aquí hacemos un previo, ¿no es cierto? Un pie de página para entender mejor esto. Pueden haber situaciones que no son jurídicas en las que los sujetos se encuentran, eso sí ocurre, eso ocurre en distintas situaciones, ¿no? Los sujetos pueden encontrarse en un gran conjunto de situaciones. Lo que sucede es que no todas las situaciones le interesan o le importan a la norma jurídica, léase al derecho, ¿cierto? El brazo normativo, el elemento normativo, es el que de alguna manera descifra la existencia del derecho, ¿no es cierto? Esto lo conocen ustedes mejor que yo. El derecho se manifiesta a través de disposiciones normativas, y las disposiciones normativas son las que ponen a determinado sujeto en una situación o en un conjunto de situaciones. Y a partir de la situación en la que se pone al sujeto, podemos entender que se trata de una situación jurídica de ventaja, de una situación jurídica de desventaja o de una situación jurídica especial, ¿no? Una situación jurídica de obligación, de deber, entre otras que vamos a ir viendo, ¿no? Pero para no confundirnos en esto. Les decía que nosotros somos sujetos, ¿no es cierto? Somos personas naturales. El mejor ejemplo de encontrarnos en determinada situación es verificar si la situación en la que nos encontramos como sujetos está regulada o no por el derecho, ha sido considerada o no por el derecho, ¿no? Algunos refieren si es que esta situación tiene relevancia jurídica, ¿no? Y no todas las situaciones en las que los sujetos nos encontramos tienen relevancia jurídica. Y aún teniendo relevancia jurídica, es probable que el derecho aún no las haya considerado. En el ordenamiento jurídico nuestro hay un conjunto de situaciones jurídicas, es decir, situaciones en las que el sujeto se encuentra, que el derecho no las ha regulado, por lo menos expresamente, ¿no? Por lo menos una regulación concreta, específica. Es probable que la situación se presente y cuando llegue al despacho de un juez, el juez pueda crear una norma y resolver el caso.
Pero si nos echamos a buscar en nuestro ordenamiento jurídico, es probable que encontremos prohibiciones a una situación jurídica determinada, pero que en algún momento que se pueda dar no vamos a encontrar cómo regularla y cómo resolver una situación de esa naturaleza, ¿no? Pero repito, aquí tenemos dos temas, ¿no? Hay situaciones jurídicas que no le interesan, perdón, hay situaciones en las que el sujeto se encuentra que no le interesan al derecho, que no están normadas, y hay situaciones en las que el sujeto se encuentra, tienen relevancia jurídica, pero que el derecho las ha ignorado por el momento, no las ha regulado por el momento. Hay algún vacío normativo, hay alguna laguna normativa. El derecho aún no ha despertado para regular una situación, o en todo caso el legislador está siendo un poco cauto en regularla, ¿no? Por ejemplo, me refiero en estos casos a situaciones como la unión civil de personas del mismo sexo, ¿cierto? Es probable que tenga muchísima relevancia jurídica, pero nuestro legislador ha sido un poco cauto, ha guardado un poco de reserva, ¿sí? Ha sido un poco cuidadoso de no regularla. Ha habido intento de llegar al Tribunal Constitucional para que el Tribunal Constitucional diga su palabra y creo que hasta lo que se va decidiendo respecto a ese tema del Tribunal Constitucional no se ha puesto el punto final, ¿no? Porque alguien pretendió inscribir en RENIEC el matrimonio de dos personas del mismo sexo, uno de ellos peruano, pretendió inscribir un matrimonio celebrado en México. RENIEC desestimó la inscripción, se fueron a la vía judicial y en el proceso constitucional, el Tribunal Constitucional, con un voto, como ustedes ya lo conocen, con un voto no uniforme, porque hay posiciones discrepantes en ese sentido, desestimó la demanda y no ordenó, no dispuso que el RENIEC inscriba ese matrimonio. En consecuencia, no hay una anuencia del máximo intérprete de la Constitución para considerar nuestro sistema por el momento la unión civil o, si algunos quieren llamarle así, matrimonio civil entre personas del mismo sexo, ¿no? También hay situaciones jurídicas bastante relevantes cuando hablamos, por ejemplo, del vientre de alquiler, ¿no? La reproducción asistida que no tiene una configuración legal específica, concreta, no la vamos a encontrar en el Código Civil y probablemente hay algún avance en la Ley General de Salud, porque hay reproducción asistida, si hasta donde yo no mal lo recuerdo, heterónoma, pero es bastante limitada, ¿no es cierto? Sin embargo, hoy en todo el mundo, si ustedes entran a Google, se van a encontrar con la posibilidad de celebrar un contrato con determinada persona para que les pueda asistir, ¿no es cierto?, en este procedimiento científico que les ayude a llevar el parto y luego a alumbrar a un menor, con la obligación, léase obligación entre comillas, de entregar al menor que nazca y las consecuencias jurídicas que esto genera, ¿no es cierto? ¿Quién es el papá? ¿Quién es la mamá? ¿Quién es el padre biológico? ¿No? Si la presunción de que es mamá la que da luz es la que debe persistir, o que la madre debería ser aquella que tiene vínculo genético con el menor, ¿no? Entonces, repito, hay situaciones jurídicas relevantes que por el momento no han sido consideradas en nuestro sistema o tienen una regulación bastante exigua, muy pobre. El legislador no se ha atrevido en algunos casos a dar un paso importante, trascendente. Por alguna razón, los fenómenos sociales siempre están detrás del derecho para que los regule y el derecho a veces un poco que
que guarda cierta cautela, y en otros casos a veces es urgente regularlos, ¿no? Por ejemplo, en el camino se han venido regulando situaciones jurídicas muy interesantes, como por ejemplo reconocer el derecho hereditario de los convivientes, ¿no? Reconocer el derecho previsional de los convivientes, ¿no? Por ejemplo, ese es un avance fundamental, ¿no? La jurisprudencia ya lo venía haciendo, el Tribunal Constitucional lo había reconocido, pero faltaba al legislador, ¿no? Por ahí el legislador ya dijo, sí, pues esto hay que ponerlo en la legislación, es importante y trascendente, hay que hacerlo, ¿no? Entonces, volvamos a esto. La situación jurídica subjetiva es la posición en la que la disposición normativa o la norma o el derecho, si quieren decirlo, pone a determinado sujeto. Y cuando lo pone en esa situación determinada, se produce un efecto o consecuencia jurídica. Si el sujeto no se encontraría en esa situación en la que lo pone el derecho, la consecuencia jurídica no se podría dar. En consecuencia, podríamos decir que si descomponemos esta palabra que hasta este momento hemos venido tratando de explicar, no hemos visto ninguna diapositiva todavía, seguimos en el preámbulo de la explicación, en la nota preliminar, tratando de dar un punto de partida para que se entienda fácilmente, ¿no? Y les decía también que hay situaciones en las que el sujeto se encuentra, pero que al derecho no le interesan, le son irrelevantes, ¿no es cierto? Por ejemplo, al derecho no le interesa regular la relación de enamoramiento. La relación de enamoramiento no es una relación que le interese al derecho. Porque si le interesara el derecho, ya el enamoramiento estaría regulado de manera específica en alguna parte del Código Civil o en alguna ley especial, si es que esto es necesario, ¿no? Obviamente eso no ocurre. ¿Y por qué será que al derecho no le interesa regular el enamoramiento? Porque el enamoramiento no genera consecuencias jurídicas, ¿sí? No le interesa al derecho si en una pareja de enamorados alguien tiene su enamorado y está saliendo con otra persona, o tiene relaciones sexuales con otra persona, o se besa con dos personas más, o sale a divertirse con otras parejas que no sean la pareja, digamos, considerada como el enamorado o la enamorada, ¿no? En cambio, si esa persona estuviera en una relación jurídica matrimonial, la situación sería absolutamente distinta. Ahí sí al derecho le interesa de manera ostensible que esta persona tenga un deber de fidelidad, ¿no es cierto? El matrimonio le impone a los cónyuges determinados deberes, ¿no es cierto? El deber de fidelidad, el deber de cuidado, el deber de cohabitación, etc. Si es que en algún momento la situación de enamoramiento cambia de rumbo, da un giro y da un paso hacia adelante y se convierte, por ejemplo, en una situación de esponsales, y ahí sí el derecho tiene una visión distinta, ¿no? Ya en este caso, cuando los esponsales nacen, cuando se genera una relación de esta naturaleza, al derecho sí le interesa. Por eso es que si esos esponsales no asumen, con estos esponsales se asume una promesa de matrimonio y luego se quiebra esa promesa de matrimonio, es probable, es posible que esto dé pie a una situación resarcitoria, es decir, hay una situación específica que cuando alguien asume esponsales y no los cumple, por alguna razón que no esté justificada, perjudicando a la otra persona o a la pareja, daría lugar
a la posibilidad de solicitar una tutela resarcitoria en el sentido que es probable, es posible que se le hayan generado algunos daños o perjuicios, ¿no? O sea, un daño moral, un lucro cesante, daño emergente, habrá que ver qué tipo de daño es el que en apariencia se le hubiera producido a la pareja afectada para poder acceder a una indemnización, ¿no es cierto? Esto no ocurre en una relación jurídica de enamorados, simple y llanamente porque en una pareja de enamorados no hay ningún tipo de vínculo jurídico, ¿no es cierto? Ellos pueden terminar, volver, salir con uno, salir con otro, no sé. Mientras no se dé el paso hacia adelante y siguen siendo enamorados, al derecho no le va a interesar, ¿no es cierto? Entonces, repito, hay situaciones en las que el sujeto se encuentra y no le interesan al derecho, pero hay situaciones que sí son relevantes. Cuando nos encontramos en las situaciones jurídicas relevantes, hablamos de situaciones jurídicas subjetivas. ¿Por qué? Porque esa situación es considerada por el derecho, pone al sujeto en determinada posición y a partir de esa posición se pueden sacar consecuencias jurídicas. ¿Estamos? Pero también habíamos dicho que el derecho no va a la par con lo que ocurre en la realidad y a veces hay situaciones en las que se encuentra el sujeto que no tienen regulación en el derecho pese a que son de mucha importancia y hemos citado alguna de ellas hace algunos momentos, ¿no es cierto? No sé si hasta aquí el preámbulo es claro para poder iniciar la sesión de diapositivas, para poder ir introduciéndonos un poco más en esta temática de las situaciones jurídicas objetivas. Y es que me dijeron de que es probable que hayan algunas preguntas, pero por acá. Ya, no hay preguntas, creo, ¿no? Por el momento. Sigamos entonces, a ver. Veamos. A ver. En esta diapositiva, no sé si el organizador me dice si estamos bien con el audio, las diapositivas, por favor, para no hablar y de repente los alumnos no están. Está perfectamente, igualmente la diapositiva. Ya, bacán, bacán. ¿Qué se estudia en las situaciones jurídicas? Fíjense, posiciones en las que las reglas del derecho, ¿cuáles son las reglas del derecho? La disposición normativa, el ordenamiento jurídico, la norma en general, ¿no? Colocan a una persona natural, persona jurídica, persona irregular, un concebido, etc., ¿cierto? Patrimonios autónomos es probable que también encuentren cabida en esta definición, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué se estudian las situaciones jurídicas? Porque sirven para saber en qué posición se encuentra el sujeto en relación a las reglas de derecho. Las reglas de derecho ponen a un sujeto en determinada situación y a partir de ahí es probable que obtengamos o podamos determinar las consecuencias jurídicas que se puedan disponer a partir de colocar a un sujeto, a una persona en general, en una posición concreta, ¿no? Por eso se dice que, esto está en el segundo párrafo, la norma jurídica
precisa, expresa la situación en la que el sujeto involucrado se encuentra en el supuesto de hecho. Cuando hablamos del supuesto de hecho, fíjense, la norma o la disposición normativa tiene un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica, donde vamos a encontrar colocado al sujeto para determinar en qué situación jurídica se encuentra en la parte de la disposición normativa que se denomina supuesto hipotético o supuesto de hecho. Fattispecie le llaman también los italianos, ¿no es cierto? Les doy un ejemplo para que no se mareen y puedan entender cómo se debe traducir un supuesto de hecho en una disposición normativa específica, ¿no? Cuando la disposición normativa penal dice, un artículo del Código Penal dice aquel que mata, aquel que roba, ¿no es cierto? Ya está colocando al sujeto en determinada situación, ¿no? En civil ocurre exactamente lo mismo. Cuando la disposición normativa coloca al sujeto en determinada situación, esto va a generar una consecuencia jurídica. Por ejemplo, si vemos una norma, una disposición o un artículo del Código Civil que diga aquel que incumpla el contrato, ¿no es cierto? O aquel que incumpla las prestaciones asumidas en un contrato, o aquel que realice determinada actividad, lo que podríamos decir es que ahí vamos a encontrar el supuesto hipotético de la disposición normativa. Es en esa posición en la que está el derecho colocando a un sujeto. ¿Cuál es la posición del sujeto? Del sujeto que está incumpliendo el contrato. ¿Cuál será la consecuencia jurídica? La rescisión, la resolución, la nulidad, la ineficacia estructural o funcional, no sé. Habrá que ver qué dice la disposición normativa, ¿no? En determinado ordenamiento es probable que tenga un sentido y en un ordenamiento diferente otro sentido. Pero, por ejemplo, cuando ustedes hacen un análisis de la norma que regula la prescripción adquisitiva, va a colocar a un sujeto poseyendo un inmueble, ¿no? Y a ese sujeto poseyendo un inmueble, pero bajo ciertas características o presupuestos, ¿no? Un presupuesto de temporalidad, un presupuesto de pacificidad, ¿no? Entre otras situaciones. Si el sujeto cumple con todas esas especificaciones que le da la disposición normativa, colocándole en esa posición, es probable que se convierta en un propietario por prescripción adquisitiva, ¿no? Cuando la disposición normativa, el 911, por ejemplo, del Código Civil, dice, nos estamos refiriendo acá al ocupante precario, dice, aquel que posee sin título o el título que tenía ha fenecido. Fíjense que hay dos supuestos ahí, ¿no? El primer supuesto, de hecho, de esta disposición normativa es aquel sujeto que posee un bien sin título para poseer. O aquel que posee un bien con título, pero que este título ha fenecido. Es decir, alguien ingresó a un inmueble sin título alguno y se quedó ahí. Un usurpador, podríamos decir. Alguien tumbó los linderos y se pasó a ese inmueble y lo está ocupando. Alguien rompió la puerta, la cochera o entró con matones y tomó posesión del inmueble. ¿Sí? Esa persona está ocupando sin título y además de manera gravosa porque hay situaciones nefastas para la toma de posesión, ¿no? Pero es probable que alguien haya ingresado de manera adecuada, correcta, con un título, el arrendatario, por ejemplo, ¿no? Cuando la norma dice aquel que tiene título pero este ha fenecido, nos estamos refiriendo, por ejemplo, a alguien que compró un inmueble, ingresó al inmueble, tomó posesión del inmueble, pero no pagó el precio. La contraparte le resolvió el contrato y una vez resuelto el contrato,
lo ha convertido en precario. Entonces tenía título para poseer, poseía correctamente, pero cuando el título feneció por resolución de contrato, automáticamente se convirtió en ocupante precario. Entonces, fíjense, con esa explicación del 911 se entiende muchísimo más claro, de forma un poco más clara, cómo la disposición normativa establece un supuesto de hecho, ¿no? Aquel que mata, aquel que roba, aquel que viola, es el supuesto hipotético de una disposición normativa de naturaleza penal. O aquel que incumple, aquel que no paga oportunamente, ¿no es cierto? Aquel que no paga oportunamente incurre en mora, ¿no es cierto? Pero también incurre en incumplimiento. Y el incumplimiento es probable que pueda dar lugar a una resolución de contrato y también a una indemnización. Entonces, si la norma te coloca en una posición determinada o coloca en una posición determinada a un sujeto, a eso le llamamos situación jurídica subjetiva. Situación porque es la posición en la que el derecho te va a poner en determinadas circunstancias. Regla de derecho o ordenamiento jurídico o norma jurídica es digamos, el brazo visible del derecho, que es el que va a regular la conducta de las personas en sociedad. Cuando el derecho pone en posición a un sujeto y ese sujeto aparece por la regla de derecho en esa posición, es probable que nos encontremos ante lo que conocemos como situación jurídica subjetiva. Un sujeto puesto por el derecho en determinada situación. ¿Sí? Pero situaciones que tengan que ver con temas absolutamente relevantes jurídicamente. No situaciones banales que no tengan sentido para el derecho, que el derecho no tenga una preocupación específica por esto, ¿no? Una preocupación específica significa que el derecho ignore lo que viene ocurriendo en el factum, es decir, en la vida en sociedad, no ha visto esto como explotable para poderlo regular. Y es posible también que el derecho en algunos casos se tome su tiempo, se demore y lo haga con posterioridad. No sé qué pase de acá en adelante, por ejemplo, con el vientre de alquiler, no sé qué pase con el uso de la marihuana, ¿no? Ahorita está prohibido, salvo alguna cantidad mínima para consumo, pero hay países en los que usted va a un restaurante y puede consumir drogas. Hay países en los que si una persona está embarazada y cumple con determinados presupuestos de naturaleza médica, puede concurrir a una clínica y digamos, hacerse un aborto, ¿no? No hemos llegado a ese nivel. De repente, no sé qué pase más adelante también con esto de los vientres de alquiler, ¿no? Y en fin, con una serie de fenómenos sociocientíficos que se van dando en el camino y que de alguna manera pueden preocupar al derecho. ¿De qué manera, de qué forma, en qué sentido? Eso lo debe ver el legislador, ¿no es cierto? Y como les digo, nuestro legislador ha sido bastante reservado en estos aspectos, ¿no? No ha tenido mucha preocupación, y si la ha tenido, ha habido corrientes fuertes en nuestro sistema, digamos, la opinión pública estuvo dirigida desde una óptica contraria a lo que se pretendía, ¿no es cierto? Mucho se habla hoy del principio de igualdad, ¿no? La igualdad de género y la posibilidad de que las personas, aún teniendo el mismo sexo, puedan tener una relación y generar un régimen patrimonial.
unión civil le llaman algunos, ¿no? Pero en nuestra sociedad, aparentemente, en una sociedad machista como la nuestra, es probable que tengamos una población bastante resistente a una situación de esta naturaleza. Y el legislador a veces escucha, ¿no? Ahora que estamos en elecciones, esto es parece una frase de un candidato, el legislador escucha al pueblo, ¿no? Y creo que todavía el pueblo no está preparado para dar un vuelco de tuerca, ¿no es cierto? Un giro de tuerca importante como sí pues ha habido en Argentina, en Chile, en Ecuador, en Colombia y en algunos países donde inclusive los tribunales constitucionales han dado su aporte, digamos, ¿no? Y han, entre comillas, legalizado situaciones de esta naturaleza que si bien no estaban reguladas, tienen ya una posición específica sobre esta materia. Sigamos entonces. A ver, veamos. No sé si me van copiando, no sé si hay algún inconveniente con las... Si hay alguna pregunta hasta aquí, jóvenes. Si no, continuamos entonces. Aquí tenemos definiciones, ¿no? Para de alguna manera irnos adentrando en eso de las situaciones jurídicas objetivas. ¿Qué nos dice SAT? Volvemos a lo mismo. Es una situación o posición, ¿no es cierto? El posicionamiento que la norma le agencia a un sujeto. ¿Sí? Se dice posición en la que se encuentra un sujeto. Volvemos al sujeto, ¿no es cierto? Al sujeto de derecho hay que entenderlo acá. Persona natural, persona jurídica, persona irregular, etc. Por efecto de la aplicación de una o más reglas de derecho. Y aquí viene el brazo del ordenamiento jurídico, que es la norma jurídica, ¿no? ¿Quién es el que pone al sujeto en determinada posición? Si la pregunta fuera esa, es el derecho. ¿Y para qué lo pone en esa situación? Porque poniéndolo en esa situación es posible que se generen determinadas consecuencias jurídicas, ¿no? Si el derecho me pone en una situación en la que yo, por ejemplo, eh, tengo un patrimonio y quiero disponer de mi patrimonio, lo puedo hacer a través de un testamento. Si yo eh, logro generar un testamento y mi última voluntad estaría expresada en ese testamento, habrá que ver qué dice la norma jurídica en relación a los beneficiarios de ese testamento o qué dice la norma en relación a cómo califica ese testamento, si es un testamento por escritura pública, un testamento hológrafo o, o cualquier otro testamento, un testamento militar, un testamento naval, no sé, pues hay una gran cantidad de testamentos. Lo que nos correspondería en este caso es saber cuál es la posición en la que nos pone el ordenamiento jurídico o cuál es la situación en la que pone el ordenamiento jurídico a un sujeto y para qué además, ¿cierto? En esta última partecita creo que está muchísimo más clara la explicación, ¿no? Se denomina situación jurídica. ¿Por qué se denomina? Porque la situación deriva ¿de dónde? De una regla de derecho, de la disposición normativa, del ordenamiento jurídico en general, ¿cierto?
Y es subjetiva porque se refiere a los sujetos involucrados en la regla. Puede ser un sujeto, pueden ser dos sujetos o puede ser una multiplicidad de sujetos. Puede haber plurilateralidad, es decir, pueden haber varios sujetos, ¿no? No solo uno. Y aquí tenemos una clasificación que es la que vamos a desarrollar poco a poco en estas 2 horas, las famosas situaciones jurídicas subjetivas. Primero, una categoría de ventaja y de desventaja, ¿no? En una relación jurídica obligacional, el acreedor se encuentra en una situación jurídica de ventaja. El deudor se encuentra en una situación jurídica de desventaja, ¿cierto? Ahí tenemos, por ejemplo, una diferencia sustantiva, ¿no? Pueden haber también situaciones jurídicas activas o pasivas, ¿no? Vamos a ver cada una de ellas, esperemos que nos alcance el tiempo, pero este cuadrito de alguna manera nos sirve para orientar la gran cantidad de situaciones jurídicas que podemos encontrar. Es probable que no estén todas, probable que hayan algunas acá, ¿no es cierto? En una situación jurídica de responsabilidad, por ejemplo, un accidente de tránsito, si yo provoqué el accidente, estoy en una situación jurídica de desventaja porque debo resarcir, debo pagar los daños y perjuicios que le generé a la víctima, ¿no? Y la víctima se encontrará en una situación de ventaja porque podría exigirme el pago de la indemnización, podría demandarme, ¿no? En una situación jurídica de responsabilidad, lo que hay es que el sujeto que produce un daño, por eso que ustedes han visto alguna norma que dice más o menos, aquel que causa un daño a otro. Esta premisa es un supuesto de hecho, si se dan cuenta, ¿no es cierto? Aquel que causa un daño a otro. Juan le causó un daño a Pedro. Estamos ya aterrizando con el supuesto hipotético para pasar a un supuesto real, perdón, a un plano fáctico real. El artículo 1969 y siguientes, por ahí regulan la responsabilidad civil extracontractual. Si dice aquel que causa un daño a otro, ya está poniendo a un sujeto frente a otro sujeto asumiendo en una situación de responsabilidad. Y le dice, si tú le produces un daño a otro, ya te coloqué en una situación jurídica determinada. La situación jurídica es de responsabilidad, pero también puede generar una obligación, la obligación de indemnizar, la obligación de resarcir. Si queremos ser un poquito más precisos, en este caso sería la posibilidad de resarcir, la posibilidad de pagar por los daños producidos, ¿no? Entonces, si alguien atropella a otra persona con su vehículo, con su moto, con su auto, con su bus, con su bicicleta, ¿no es cierto? Y le causa un daño, por ejemplo, le fractura una pierna, le fractura un brazo. Si eso ocurre, el derecho ya me puso a mí en una posición determinada. Mi situación jurídica subjetiva es de responsabilidad, donde yo tengo la condición de obligado a cubrir, a coberturar, a cumplir con resarcir todos los daños que se hubieran producido en contra de la víctima, ¿no? Ahí se ve con mucha claridad cómo es que el derecho coloca a una persona, a un sujeto, en determinada situación. Y esta situación tiene consecuencias cuando la ley, el derecho, la norma jurídica, como quieran decirle, le asigna determinada consecuencia, ¿no es cierto?
Veamos entonces. Hasta acá es que no sé si es que vamos bien, no sé si estamos entendiendo esta parte, si hubiera alguna interrogante, pregunta o alguna objeción o alguna situación en la que podrían. ¿Estamos hasta acá bien? Jóvenes, los organizadores, si me dan alguna pauta, estamos ok. Sí, doctor, estamos todo bien. ¿Puedes ir continuando? Ya, listo. Muy bien. Pues no veo ninguna pregunta. En fin, de todas maneras, siempre es bueno. De repente los jóvenes tienen un poco de temor, formular una pregunta, hacer un comentario. No tienen audio ellos, ¿no? Solamente tienen su participación es por pregunta escrita. ¿Podrías dar ese dato el organizador? Parece que se fue. Bueno, vamos a continuar entonces. Veamos las situaciones jurídicas más importantes que podemos considerar para esta clase, ¿ya? Aquí hay aquí tenemos un trinomio, cada una de ellas, por si acaso cada una de ellas es una situación jurídica, por si acaso, no se vayan a confundirme, no se me vayan a confundir, cada una de ellas. A ver, el deber jurídico es una situación jurídica en la que se debe considerar a veces a una persona, ¿sí? El ordenamiento jurídico le señala determinado comportamiento a un sujeto, ¿sí? Pero ese comportamiento, ese deber jurídico establecido en la norma, nace como obligatorio. Es decir, si la norma me dice, tú debes hacer esto, si no vas a tener la consecuencia jurídica X, ese comportamiento aparece como un deber jurídico necesario de realizar. A veces el deber aparece como prohibición también, lo vamos a ver más adelante, ¿no? Por eso se dice por acá que la norma pone en una situación al sujeto exigiéndole un comportamiento obligatorio, ¿no? Más adelante vamos a diferenciar entre deber jurídico y obligación, ¿sí? Fundamentalmente el deber jurídico no es exigible judicialmente, a diferencia de la obligación que sí es exigible judicialmente. Las obligaciones son exigibles coercitivamente, inclusive, de manera compulsiva. Los deberes jurídicos no tienen esa característica y por ahí como situación jurídica subjetiva se diferencia el deber de la obligación, ¿no? Entonces, se parte de la premisa, en el deber se parte de la siguiente premisa. Si el ordenamiento jurídico me ordena realizar determinado comportamiento o conducta, yo debería realizar ese comportamiento o conducta, ¿sí? La consecuencia puede ser negativa si no lo hago. Siempre va a haber una consecuencia.
Pero el deber jurídico también puede nacer como una especie de prohibición, ¿no? Así como la disposición normativa puede decir Juan Pérez debe hacer esto, también puede decir Juan Pérez no puede hacer esto, ¿no es cierto? Es decir, en sentido negativo. Nace como una especie de prohibición, ¿no? Aquí vamos a encontrar esto, fíjense. El deber se puede expresar de forma positiva cuando la disposición normativa dice la norma jurídica dice debe, está obligado a, tiene la obligación de. Este es el lenguaje que usa el legislador cuando quiere imponer un deber en el contenido de una disposición normativa. Pero también habíamos señalado que esto puede ser expresado en sentido negativo, ¿no? En sentido negativo lo podría expresar también el legislador y decir que el sujeto no debe, no puede o está prohibido de realizar determinada situación. Por ejemplo, nosotros tenemos prohibido disponer de nuestro propio cuerpo si tenemos situaciones de prohibición. Por ejemplo, no podemos disponer de órganos que no se reproducen, ¿no? Sí podemos disponer gratuitamente, según la Ley General de Salud, de nuestros cabellos, de nuestra sangre, ¿no? Es probable que podamos disponer de un riñón, de un pulmón. Algunos dirán, pero ¿cómo es posible vivir con un riñón, con un pulmón? Sí se puede, hay situaciones médicas que lo permiten, ¿no? Claro, no tienes una calidad óptima de vida, es probable que tengas algunas situaciones anómalas, pero sí se puede vivir. Pero no se puede vivir con una donación de cerebro, ¿no? O con una donación de corazón. Es probable que no se pueda. Se puede donar hígado si una parte, de repente pueden extraerte una parte de la médula espinal para hacer un trasplante, qué sé yo, pero no te vas a morir si es que eso ocurre. La idea es preservar la vida para prolongarla en otro sujeto, ¿no? Para eso sirven las donaciones, post-mortem igual, ¿no? Pero en vida también se pueden hacer donaciones del propio cuerpo, disponer de tu propio cuerpo para que no tengas no pongas en riesgo tu vida. Por eso es que la ley señala que se puede hacer esto, ¿no? Pero de manera restringida, ¿no? Por ejemplo, la legislación no permite que hagamos negocio con nuestros tejidos. No se puede vender un litro de sangre, no se puede vender un riñón. En la práctica es probable que se haga, pero jurídicamente no es aceptable. El legislador, de alguna manera, coloca al sujeto en una situación jurídica determinada, pero le prohíbe realizar determinada conducta, ¿no? Está prohibido, por ejemplo, realizar a título oneroso la venta de sangre, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Veamos por aquí unos artículos. Este es el artículo 6 del Código Civil que dice, a ver, los actos de disposición del propio cuerpo están prohibidos, ahí hay una norma que coloca al sujeto en una situación jurídica de deber, ¿no? Esta disposición normativa le dice está prohibido cuando ocurre disminución permanente de la integridad física o cuando de alguna manera son contrarios al orden público, a las buenas costumbres. Pero dice, son válidos si su exigencia corresponde a un estado de necesidad, orden médico, quirúrgico o si están inspirados en motivos humanitarios. No cabe en este caso hacer comercio con esta naturaleza. La ley de la materia, ustedes saben, es la Ley General de Salud y alguna que otra ley por ahí específica, ¿no? Aquí hay dos definiciones de deber, ¿no?
El deber es una situación relacionada por la no patrimonialidad de la prestación. Esta definición, de alguna manera, nos lleva hacia la diferenciación entre deber y obligación como situaciones jurídicas distintas. La obligación es una situación jurídica que nace de una relación jurídica obligacional. ¿Estamos? Y en las relaciones jurídicas obligacionales las prestaciones son de naturaleza patrimonial, le hace un contrato. El contrato genera obligaciones y las obligaciones prestaciones, y estas prestaciones tienen naturaleza patrimonial. Pero si el ordenamiento jurídico pone a un sujeto en una situación determinada y ésta se asume como un deber, el derecho objetivo debe regular una situación de deber en tanto y en cuanto se refiera a prestaciones que no tienen naturaleza patrimonial. Y entonces aquí es donde podemos encontrar la diferencia entre deber y obligación. Y por aquí tenemos, fíjense, deberes impuestos por la legislación, por ejemplo, para los cónyuges y, por ejemplo, para los hijos, ¿no? Los cónyuges se obligan mutuamente por el hecho de matrimonio a alimentar y educar a sus hijos. También los cónyuges asumen deberes comunes, ya habíamos dicho el deber de cohabitación, el deber de asistencia, el deber de fidelidad, ¿no? Y los hijos también asumen el respeto a los padres, ¿no? Los hijos están obligados a, ¿cierto? Esta no es una obligación de naturaleza patrimonial, obviamente, ¿no? Los hijos obedecen, respetan y honran a sus padres. Esta disposición normativa parece que tiene una inspiración de naturaleza religiosa, ¿no? Católica, fundamentalmente, si lo queremos decir, pero está en el Código Civil como un deber, ¿no? Como un deber para los hijos. Esta es una situación jurídica de deber, ¿no? Para que se pueda entender cuando la disposición normativa pone a un sujeto para que asuma un comportamiento positivo o negativo al que está obligado a realizar, lo reconocemos, lo determinamos como la situación jurídica de deber. ¿Sí? Está por acá, es una situación jurídica de desventaja activa, ¿no? Pero también puede ser en sentido negativo, ¿no? Cuando la norma dice no debe, no puede, está prohibido, ya vimos una negativa, que es esta del artículo 6. Pero si ustedes quieren más ejemplos de estas situaciones jurídicas subjetivas, lo van a encontrar en los artículos que están en la última parte de esa diapositiva, ¿ya? Si el organizador necesita estas diapositivas, también se pueden compartir para que los alumnos las puedan. Veamos cómo vamos por acá. Bien. Sí, los PPT se les van a entregar con todo gusto a los organizadores, ¿no? Bien. ¿Existe un tiempo límite para lo de daños y perjuicios? Sí, hay plazos de prescripción. Por acá Rosemary nos pregunta, creo que salió luego Rosemary. Para los esponsales,
si es una situación jurídica determinada, si hay plazos de prescripción, ¿no? Todas las pretensiones que se puedan postular de resarcimiento por responsabilidad civil contractual o extracontractual tienen plazo de prescripción, ¿sí? Hay algunas pretensiones que son imprescriptibles en buena hora, ¿no? La situación jurídica de ventaja o de desventaja puede ser considerada como de demandante o como de demandado, no necesariamente, ¿eh? No necesariamente, porque el deudor de un contrato puede aparecer como demandante